Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento del testigo. Julián Fernández Arcia, fecha de nacimiento 2 de noviembre del año 59, el nacimiento de agua de Penonomé. ¿Cuál es su profesión u ocupación? Profesión pues seguridad en ese tiempo, ¿Cuántos años tenía cuando se dio la invasión? 21. ¿Dónde trabajaba o estudiaba? Trabajaba en una tienda, pues era seguridad ahí, en esa tienda. ¿Dónde vivía al momento de la invasión? Bueno, vivía en Pedregal. ¿Qué recuerda de la situación que vivía el país antes de la invasión? Bueno, se vivía pues una zozobra en el sentido de los comercios estaban, se trabajaba pero con una puerta abierta. No se podía abrir completamente el negocio por cualquier situación de vandalismo que podría venir de repente. Pero en ese tiempo pues la economía bajó, cayó de una manera que el gobierno pagaba por bono y nosotros como trabajadores nos pagaban, si era quincena hoy cobraban 3 o 4 de lo que se hacía del día. Así que eso era lo que se vivía pues en ese momento. El general pues en ese tiempo Noriega pues tenía sometido a todo mundo. Usted no podía estar libremente, demorarse media hora en una parada porque llegaban y te hacían moverte de ahí rápido. Así que usted tenía que salir de su trabajo y coger el bus más rápido que ligero y ir a su casa. ¿Qué hechos recuerda del 20 de diciembre? Bueno, en realidad yo trabajaba ahí en la central, sí, me acuerdo, pero no estábamos anuentes de esta invasión. Esto fue de repente. Recuerdo que mi esposa, pues en ese tiempo éramos novios, yo la fui a dejar a calle Estudiantes, veo los policías todos camuflajeados, sus cascos de guerra, todos armados hasta los dientes. Pero ni por ahí se me pasó la mente que venía una invasión. De regreso, eso fue como a las 2:30, a la 1 por ahí. Salgo a la calle principal donde está el Banco Nacional de la Central. Viene un taxi, yo lo paro y el taxi me dice, viene la invasión. Yo, ¿qué invasión? Los gringos están llegando al Chorrillo, la gente está saliendo. Y él dijo, llévame a Pedregal. El taxero dice, bueno, suba que lo llevo. Y él me dice, viene la invasión. Cuando íbamos cruzando el puente, la cervecería nacional, se oye el primer bombazo. Y ahí donde el taxero dice, te dije que los gringos están invadiendo Panamá. Ya le cayeron al cuartel central. Así que el taxero aceleró ese carro más rápido que ligero y llegué a Pedregal. Cuando llegué a Pedregal ya no había luz, ya estaba la gente en la calle, comentarios, la gente caminaba para allá, para acá, todo el mundo cuidando su casa porque no había una seguridad, no había. Entonces cada uno pues se dedicaba a estar en su casa encerrado hasta esperar que amaneciera a ver qué pasaba. A su juicio, ¿cuáles son las causas de la invasión? Bueno, la invasión vino porque realmente los mismos gringos pues crearon ese monstruo a la cual pues ellos querían que él cediera, pero ya él tenía poder. Así que tuvieron ellos que invadir para poder quitarle
ese poder que a la cual ellos mismos le habían permitido a Noriega tener. Y él se creía porque de ahí nadie lo bajaba. Así que llegó y un subalterno de él pues lo agarró, pero no fue tan hábil. Noriega fue más hábil, que lo convenció y el hombre le entrega el arma, y con esa arma pues él manda a matar a todos los que en ese momento pues, le dieron el golpe. Así que creo que... Buenos días. Buenos días, ¿Cuál es su nombre completo y lugar de nacimiento? Sebastián Puga Alain. Nací en San Francisco de Aragua, 1951. ¿Cuál es su profesión o ocupación? Conductor, ¿Conductor de qué? conductor de mula. Ok. Ujú. ¿Cuántos años tenía cuando se dio la invasión? 38. ¿Dónde trabaja actualmente? Actualmente sigo siendo conductor de mula ¿Dónde vivía usted en el momento de la invasión? en el momento de la invasión. Yo vivía en Don Bosco, Samaria, en la falda del cerro Tinajita. ¿Qué recuerda de la situación del país antes de la invasión? Las protestas que habían casi todos los días, de los gobernadores, los famosos civilistas que son eran los doctores. ¿Qué hechos recuerda usted del 20 de diciembre del 89? Recuerdo desde las 12 de la noche que sucedió eso, que se escuchaban acá en Samaria, se escuchaban como parecería cuando iba a llover, que parecía trueno. Nos despertamos, nos levantamos y nos pusimos a escuchar, nos dimos cuenta que no era eso, sino que era otra cosa. Nos dimos cuenta que prendimos la televisión, nos dimos cuenta que era bomba. Y bueno, mantuvimos despiertos ya, después de eso que estamos despiertos. Ya cuando amaneció, comenzaron a llegar los soldados norteamericanos, comenzaron ya el cerro Tinajita, ahí estaba, no lo dañaron a ese no le tiraron bomba, la bomba la tiraron a la falda solo para que los soldados que trabajaban allí se retiraron de ahí y los norteamericanos subieron y se apoderaron de ese cerro. Esa fue una base de las principales que ellos dejaron aquí toda la distancia. A su juicio, ¿cuál fue la causa de la invasión? Bueno, la causa de la invasión, a mi juicio, fue lo que estaba sucediendo en el país. No había suficiente trabajo, las cosas estaban poniendo escasas, bueno, todo eso era en base a lo que la situación que nos tenía en el aire. ¿En qué le afectó a usted la invasión en ese momento y a su familia? Bueno, en realidad no me afectó mucho. El ejemplo que yo tenía, que era una persona bastante adinerada, que no dejó de pagarnos, a pesar de que su empresa, que era un recinto aduanero, fue invadido, fue saqueado por el público. Ahí le destruyeron todas sus cosas que tenía, pero él no dejó de pagarnos. Y más o menos en 3 meses, él activó su empresa y seguimos trabajando. Muchas gracias, señor Sebastián, por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy. Buenas tardes. ¿Me da su nombre completo? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Ureña R. Fecha y lugar de nacimiento. Nací el 18 de octubre de 1949
Mi lugar de nacimiento es Chupampa, provincia de Herrera. ¿Cuál es su profesión u ocupación? Yo soy educador. ¿Cuántos años tenía cuando se dio la invasión? 40 años. ¿Dónde trabajaba o estudiaba? Yo trabajaba como profesor en el arte de oficio y estudiaba en la Universidad de Panamá. ¿Dónde vivía al momento de la invasión? Vivía en San Miguelito, el corregimiento Belisario Fría, Santa Marta. ¿Qué recuerda de la situación que vivió el país antes de la invasión? Bueno, era una situación de miedo, de terror, era una invasión. Supuestamente se tiene entendido que hay que tener miedo, porque era un país, una potencia mundial, con un país tan pequeño como Panamá. ¿Qué hechos recuerda del 20 de diciembre? El hecho que me recuerda es que el país o la ciudad estuvo totalmente inundada por norteamericanos y que tenía que estar encerrado en la casa porque no podía salir porque las calles estaban invadidas con soldados norteamericanos. A su juicio, ¿cuáles son las causas de la invasión? Consideramos que las causas de la invasión de Panamá fue, primero, capturar al general Noriega, que era el dictador de ese momento en la República de Panamá. Segundo, protección a los ciudadanos norteamericanos que vivían en la ciudad de Panamá. Y tercero, podemos decir que la restauración de la democracia en el país, ya que en ese momento vivíamos una situación política bien difícil, bien dura, en donde los militares eran los que querían quedarse con el poder. ¿Qué más recuerda de la invasión de 1989 en Panamá? ¿Qué más recuerdo? Pensemos en que fue una situación caótica en donde murieron muchas personas. También se sabe que hacían demasiadas, había mucha criminalidad, hubieron saqueos por toda la ciudad, todo estaba totalmente en caos. Por lo menos se vivió un desorden político y económico en Panamá. ¿Qué edad tiene actualmente? 75 años. Muchas gracias, señor Jorge, por su intervención. ¿Cuál es su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento? Me llamo Mario Dante Pérez Capelli, tengo 56 años, nací el 6 de diciembre del 68. ¿Cuál es su profesión? Actualmente soy asesor de ventas en la empresa ITS. ¿Cuántos años tenía cuando se dio la invasión? 21 años. ¿Dónde trabajaba o estudiaba? Era estudiante de la Universidad de Panamá, cuarto año de diseño gráfico. ¿Dónde vivía al momento de la invasión? Estaba viviendo en Club X, en Betania. ¿Qué recuerda de la situación que vivía el país antes de la invasión? Bueno, era una situación bastante caótica. Había mucha inestabilidad, mucha inseguridad en la calle. Los militares pues estaban alborotados, la sedición estaba en el nivel más alto de las protestas pues, por el robo de las elecciones en ese año. ¿Qué hechos recuerda del 20 de diciembre? Bueno, el caos, el temor de la situación, porque no sabíamos hasta dónde iba a ir y dónde se iban a extender las guerras, porque habían prácticamente guerras de guerrilla, los focos que quedaban de los militares que combatían contra los norteamericanos, pues eso era una situación muy fuerte de temor. A su juicio, ¿cuáles son las causas de la invasión?
Las causas de la invasión, más que Noriega, pienso yo que tenían que ver con la situación de la hegemonía de los norteamericanos, del querer dominar, de querer eliminar cualquier rastro de cualquier fuerza que pudiera anteponérseles y protestar, más que Noriega, que lo tuvieron siempre a bocajarro y nunca pues actuaron contra él. Muchas gracias, señor Mario, por su tiempo. De nada. Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento del testigo. Dori Raquel Garrido Cruz, 13 de enero de 1962. ¿Y lugar? Pacora, ¿Cuál era su profesión u ocupación? administradora del hogar, ¿Cuántos años tenía cuando se dio la invasión? 36 años. ¿Dónde trabajaba o estudiaba? No trabajaba. ¿Dónde vivía al momento de la invasión? Panamá Viejo. ¿Qué recuerda de la situación que vivía el país antes de la invasión? Bueno, antes de la invasión ya vivíamos en esa incertidumbre de que las cosas no estaban bien, de que algo estaba mal, pero en realidad no teníamos idea de lo que estaba a punto de suceder, pues todavía estábamos confiados, sí sabíamos que habían conflictos, habían enfrentamientos, mucha vigilancia, mucha policía en las distintas calles, los distintos lugares que tenían que ver con, más que todo con el ejército, por favor. Y eso. ¿Qué hechos recuerda del 20 de diciembre? Bueno, el día 20 de diciembre de 1989, a eso de las 3 de la mañana, empezaron los bombardeos aquí en el cuartel, porque aquí en Panamá Viejo teníamos un cuartel, uno de los principales cuarteles lo teníamos aquí en el área de Panamá Viejo. Y esos fueron uno de los primeros en atacar. Entonces a esa hora de la mañana se escucharon los bombardeos. Al amanecer vimos la presencia de militares caminando por nuestras calles, mandando a la gente para que entraran, que cada uno entrara a su casa. Luego pusimos las noticias y nos dimos cuenta de qué era lo que estaba sucediendo, de que Estados Unidos había invadido a Panamá en busca del coronel Noriega. Y la última, a su juicio, ¿cuáles son las causas de la invasión? Bueno, lo que tengo entendido es que Estados Unidos lo ayudó a él a asumir el poder, pero al ver que él, al pasar el tiempo, empezó a hacer cosas ilícitas, o sea, como a meterse en problemas, meterse con los grandes, ya Estados Unidos como que dijo, bueno, tenemos que intervenir porque están sucediendo cosas que ya están fuera de orden, pues. Y yo me imagino que ahí fue el momento cuando ellos decidieron entonces tomarse la justicia por sus manos ellos y encargarse de él, pues. Nombre completo y fecha de nacimiento. Y Mi lugar. nombre completo Vicente Humberto González. Mi fecha de nacimiento fue el 18 de julio de 1960. ¿Cuál es su profesión u ocupación? Bueno, mi profesión ingeniería agronómica, pero actualmente estoy retirado, soy jubilado, gracias a Dios. ¿Cuántos años tenía cuando se dio la invasión? Estaba sacando cálculo como en 29 años. ¿Dónde trabajaba o estudiaba? Bueno, durante la invasión estaba ya laborando en una empresa de embutido y elaboré hasta mi jubilación. ¿Dónde vivía al momento de la invasión? Vivía en Río Abajo, calle 16. Es mi actual residencia. ¿Qué recuerda de la situación que vivía en el país antes de la invasión? Bueno, antes de la invasión recuerdo que había mucho desorden, mucha anarquía, había mucha desesperanza, las personas no sabían cuál iba a ser el destino de esta nación por todos los problemas que estaban aconteciendo. Prácticamente estábamos viviendo con una dictadura que era muy represiva
y también pues posteriormente se agravó con las acumulaciones de las finanzas, de los recursos del Estado en los bancos, y hubo mucha escasez. También hubo muchos disturbios, había mucho descontento de parte de la población en cuanto a lo que estaba pasando, como la manera como el régimen estaba dirigiendo esta nación. ¿Qué hechos recuerda del 20 de diciembre? Bueno, ese día eso aconteció en horas de la noche, a medianoche. Recuerdo pues que hubo mucho, muchos ruidos pues de bombas, también pues helicópteros. En esos momentos estaban alrededor pues de la ciudad. Hubo muchas llamadas de alarma también. Igualmente pues vimos también como los paramilitares, muchos grupos subversivos que también se tomaron la ciudad, y hubo muchos saqueos también en los establecimientos comerciales. En fin, pues a pesar de que había rumores de que la dictadura ya había sido reprimida, pues también había incertidumbre de lo que iba a acontecer. A su juicio, ¿cuáles son las causas de la invasión? La causa de la invasión es, más que todo, yo pienso que es la ambición al poder. Una persona que se resistía, pues pensaba que la autoridad que le había asignado, o él mismo se había impuesto porque fue tomado por fuerza militar, pensaba que era eterna. Y sabemos pues que Dios pone rey y quita rey, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios que este acontecimiento pasó, ¿verdad? Y hoy en día pues podemos saber que hay una democracia que en ese tiempo no existía, ¿verdad? Porque era una imposición de un régimen que se había pues autoproclamado dueño y gobernador de esta nación, cosa que no fue decisión del pueblo. Señor Vicente, ¿qué le afectó a usted la invasión en aquel momento, a usted y a su familia? Bueno, la invasión, de hecho, eh, más que todo la falta de acceso a los recursos que uno necesitaba en esos momentos. Igualmente, pues al ver los comercios saqueados, había mucha desesperación en la familia, en la población, por el hecho de que no podía adquirir pues los recursos necesarios de subsistencia. En lo personal, nos mantuvimos pues en familia, pues orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que supliera todas nuestras necesidades, como en efecto lo hizo. Así que a pesar de todos los disturbios y todas las adversidades que sucedió en ese tiempo, pues siempre estuvimos pues ayudados por la providencia de nuestro Padre Celestial. A Dios sea la gloria. Amén. Muchas gracias, hermano Vicente, por la oportunidad del día de hoy.